¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Espero que estén bien. Voy a intentar por primera vez hacer un video usando una computadora. Espero que me salga bien. Primero que nada, para mandarles un saludo, ya así como quien dice, dando la cara, porque últimamente he estado mandando saludos y unas pequeñas recetitas usando mi pequeño teléfono. Por cierto, ¿dónde está? Aquí lo tenía ahorita. Un pequeño telefoncito. Es el que me ayuda. Tenía otro, pero pues se me perdió. Y me regalaron este. Ok, pues hay muchas cosas que decir, muchas cosas que reflexionar, muchas cosas que están pasando, ya sabemos, con la cuestión de los testigos de Jehová, la organización tan mentada y la manera como tienen ellos de creer, de aferrarse a lo que les enseñan, a lo que deben de creer. Desafortunadamente, yo soy sobreviviente de una de las profecías incumplidas. Yo tenía 9 años, casi los 10, cuando yo llegué a la vida de mi madre nuevamente, que en ella ya estaba estudiando con los testigos de Jehová. Disculpen si desvío mucho la mirada. Y ¿se recuerdan cuando les comenté que ella me dio el libro La verdad que lleva vida eterna? Era el año 68. Nosotros llegamos a Baja California a finales del 68 y yo tenía exactamente 10 años. De hecho, en Baja California cumplí los 10 años. Y yo estaba por regresar a la escuela, ya sea a terminar mi tercer año de primaria o, bueno, a cursar mi tercer año de primaria nuevamente o entrar a cuarto grado, porque a mí me sacaron de la escuela cuando estaba cursando tercer año, un poquitito antes de terminar el ciclo escolar, pero no terminé, o sea, no alcancé yo a tener mi boleta de calificaciones donde me acreditaba que había terminado tercer año. Entonces, dentro de lo que yo podía razonar a esa edad, y gracias a una vecinita que de mi misma edad que me comentó, oye, dice, ya te fueron a inscribir a la escuela, porque a mí ya me inscribieron, y pues ¿cuándo te inscriben a ti? Entonces yo le dije a mi madre, digo, oye madre, ya son no le decía yo madre, ¿verdad? Digo, oye madre, le digo, ¿cuándo vas a ir a inscribirme a la escuela? Porque ya, acuérdate que pues yo voy a entrar a tercero o tal vez a cuarto, no sé. Y me dice mi mamá, no, tú no vas a ir a la escuela. Yo sé que este video algún día lo van a ver mis hermanas, mi familia, mis primas. Y siempre ellas me tachan de que yo le tengo mucho rencor a mi mamá. Se lo tuve un tiempo, pero pues de todos modos ya pasó y la vida pasa y yo creo que uno tiene que aprender a perdonar y a olvidar. A olvidar en el sentido de que lo que te hizo daño ya no te duela. Entonces me recuerdo que me dice mi mamá, no, tú no vas a ir a la escuela. Me dio sus dos razones. Me dijo, en primera, yo no tengo quien me cuide a tus hermanas. Ya éramos 4 nada más. Yo soy la mayor.
Y después dice, la segunda razón me dice, y en segunda, pues, al rato vas a empezar con tus cosas, con tus cochinadas. Y yo a los 10 años, ustedes, por ejemplo, háganse una idea. Una niña a los 10 años, ¿hasta dónde puede entender el lenguaje de un adulto? Lo primero se lo entendí, ¿ok? No tiene quien le cuide a sus hijas. Yo digo sus hijas porque, o sea, siempre nos hemos tratado así, mis hermanas y yo. Incluso nos decimos, yo les digo a ellas, tu mamá, y ellas me dicen, no, pues tu mamá. Entonces, eso lo entiendo. Y lo entendí. Pero la cuestión de, además al rato ya empiezas con tus cochinadas. No lo entendí, yo no sabía a qué se refería. Triste, ¿verdad? Triste. Pero a lo que voy es a esto. ¿Cómo se ha mencionado mucho la cuestión de la doble moral de los testigos de Jehová? No puedo generalizar porque, pues al menos de vista, yo conocía muy buena gente. Ya en la intimidad, pues o sea, en realmente cómo se comportaban en casa y sus verdaderos pensamientos, pues no los conocí, pero por fuera mucha gente da la impresión de que son casi perfectos. Me imagino que tal vez también mi mamá y nosotras dábamos la impresión de ser una buena familia, pero la historia y la verdad era muy diferente en la casa. Cuando digo yo doble moral es porque, por ejemplo, es un poco difícil decirlo, reconocerlo y sobre todo expresarlo. Es muy difícil contar al mundo posiblemente exponer tus traumas, tu realidad, tus razones del por qué tú eres así. Yo puedo decir que, discúlpenme que voy a hacer algo aquí medio grosero, es que odio las moscas y andan unas moscas aquí alrededor. Cuando yo digo doble moral, yo me recuerdo mucho a mi madre. Saliendo de casa en casa. Ya saben ustedes el disfraz que se pone uno. Todo muy correcto, bien peinado y bla, bla, bla. La manera de hablar muy correcta. Y en las reuniones no se diga, al escucharla comentar y todo eso. Y yo saber la realidad de quiénes éramos, de quién era ella, pues es difícil. Es difícil hablarlo, pero creo que tiene que decirse. Tiene que decirse porque gracias a esa doble moral que se vivía en mi familia, en el sentido negativo, yo soy quien fui, yo soy quien fui. No sé si me puedo explicar. El hecho de que yo por no querer vivir una vida doble, el no querer ser señalada en algún tiempo que dijeran, mira, eso que es testigo de Jehová, porque eso es lo que se dice. Cuando cometes un errorcito o haces algo malo, te señalan. Entonces yo no quise ser señalada. Por eso yo a los 18 años, casi a los 19, decidí salirme de la organización, pero la cuestión es que yo no sabía que se podía hacer una carta de renuncia. Hay muchas cosas que los que están ahí adentro no lo saben.
cuestiones administrativas, sus derechos humanos. Entonces, yo no sabía que yo podía haber hecho mi carta de renuncia. ¿Por qué? Porque yo había sido bautizada. Yo fui bautizada a la edad de 15 años y fui bautizada por puro emocionalismo y por compromiso. ¿Por qué? Porque todos mis compañeritos de congregación de la misma edad pues estaban bautizando. ¿Y cómo yo me iba a quedar atrás? Entonces, quienes saben de estas cosas saben que, por ejemplo, se vienen las asambleas y se hacen los grupos de personas que se van a bautizar y pues ya todos mis amiguitos, se estaban bautizando y pues como yo me iba a quedar atrás. Entonces, pasé la prueba, estudié el libro para bautizarme, pasé todas las preguntas y perfecto. Entonces, cuando yo me doy cuenta de ciertas cosas, de ciertas cuestiones familiares, y cuando yo veo a mi madre muy dedicada y conociéndola, y sobre todo la manera como a mí, como su hija primogénita, la mayor, me daba las responsabilidades de la casa y me reclamaba si ciertas cosas no se hacían y pues pagaba caro mis pequeños errores de que no se haya hecho alguna cosa. Entonces, maltrato físico y verbal de la persona que se supone que te dio la vida y que está comprometida a amarte. Permítanme. Disculpen, pero no soporto las moscas. No sé si la maté. El ver a mi madre en las tardes acostada boca abajo leyendo su Biblia me hacía pensar muchas cosas. Me hacía rechazarla. Me hacía... creaba en mí sentimientos negativos contra la organización. Antes se le decía la sociedad. Y siendo mi madre una señora muy activa en ese sentido, tenía sus buenas cosas, sus cosas buenas. Yo sí le doy gracias a la vida, le doy gracias a Dios de que no fue como otras personas, otras señoras que renuncian a sus hijos o que no les importa. Bueno, por un tiempo. Ya cuando tuvo que hacerse cargo de mí y de mis otras hermanas, pues así tuvo que ser y yo creo que no tuvo el corazón de abandonarnos o de dejarnos a nuestra suerte. Por esa parte, pues, simplemente hizo lo que tenía que hacer. Cargar con sus hijas. No hizo lo posible, lo imposible por darnos una educación. Porque como les digo, a mí me dijo, tú no vas a ir a la escuela porque no tengo quien me cuide a tus hijas, a tus hermanas. Pero había otra razón. Y yo la escuchaba y yo la entendía de alguna manera. Pero no me cabía en la cabeza, no me resignaba yo a que me hayan negado la posibilidad de mínimo terminar mi educación primaria, mucho menos hacer la secundaria, preparatoria y tener una profesión. A mí totalmente se me acortaron las alas, a propósito. Y esa razón, esa tercera razón, que yo creo que era la de más peso, fue la de que pues esperaba el Armagedón en 1975 y pues ya para qué mandar a los niños a la escuela, para qué buscar una educación seglar, porque pues Armagedón viene y no tiene caso.
Yo me recuerdo mucho que se usaba, que se encomiaba mucho, y disculpen el lenguaje que uso porque sí, así es como lo hablan ellos, se encomiaba mucho a los jóvenes a no casarse, o si se casaban que no tuvieran hijos. Yo tengo una hermana que se casó con un precursor y ella era precursora y pues no iban a tener hijos hasta en el nuevo orden, cosa que no sucedió. Y la razón era esa. No me mandaron a la escuela porque ¿para qué? De todos modos ya sabía leer, entonces incluso cuando era la sociedad de estudiantes de la Biblia, que fueron para más o menos esos años cuando ya se registró la organización como, valga la redundancia, como organización religiosa, eh, en México, aquí nosotros en México se ayudaba mucho y uno de los ganchos era de ayudar a las personas que no saben leer y escribir, a darles clases de alfabetización. Yo me recuerdo muy bien de esos folletitos, eran pero sí buenos para adoctrinar desde el principio, porque pasaban la historia de la creación, de Adán y Eva, y pues E de Eva, A de Adán, O de organización. Bueno, tal vez no era así de O de organización, pero de A de Adán y E de Eva sí lo era. Y a mí me tocó ayudar a ciertas personas a alfabetizarlas. Y como yo ya estaba alfabetizada, más o menos, pues yo no necesitaba ir a terminar mi educación primaria. Y pues eso me marcó bastante, me afectó bastante, porque cuando yo viví con mi padre, me recuerdo que él nos preguntaba a mí y a mis hermanos, hijos de él con otra mujer, ¿qué es lo que queríamos ser? Y yo siempre decía que yo quería ser abogada, que yo iba a ser abogada. No lo fui. Ni siquiera terminé mi primaria. Me recuerdo que ya a la edad de 11, 12 años, como les digo, mi mamá trabajaba en casa, ya sea que planchaba, vendía cosas, lo que sea. Pero ella me decía, ve con fulanita, dice que vayas y le ayudes, o ve a hacer un mandado y bla, bla, bla. Y así es como yo empecé a trabajar en casa, cuidando niños, cuidando a una ancianita. Me recuerdo mucho que cuidaba mi mamá una ancianita en las tardes y de repente iba yo. Y así fue como empecé a ganarme la vida. Después me fui de sirvienta junto con una amiga que se recuerdan que les conté que las dos Glorias, que a mí me cambiaron el nombre y me decían Mari. Y pues eso no lo quería yo. Yo no quería ese tipo de vida porque es muy humillante. Yo pasé humillaciones muy fuertes. Yo reconozco que vengo de familia de escasos recursos, que no tuvieron la oportunidad o no tuvieron las herramientas para convertirse en profesionales. Pero en lo que en mi mente no cabía es cómo no intentarlo. Cómo no querer para tus hijos un futuro mejor. Pues obvio, porque la organización ahí tienen a esa gente como bien adoctrinada y que pues la cuestión es ¿para qué? ¿Para qué lo haces? ¿Va a venir el fin y te vas a quedar allí? ¿O quieres pasar al nuevo orden? Pero cuando vuelvo a la cuestión de la doble moral, es como en un lado, cuando vas a las reuniones, a los estudios, cuando vas al servicio del campo, tienes una personalidad súper perfecta, súper buena, y por otro lado en tu familia eres casi lo contrario. A mí me tocó vivir ese ambiente, un ambiente vicioso en el sentido de la mediocridad. El para qué haces, el para qué estudias,
el simplemente vivir la vida y hacer lo que tienes que hacer, que es publicar, 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 estudiar, prepararte para las reuniones, subrayar. Porque hoy no, ¿cómo vas a ir a tu estudio del libro o a la escuela de entrenamiento para maestros y al bla, 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 si no llevas tu librito, tu revista, el informador? A ver, ¿quiénes se acuerdan del famoso informador? Subrayadito, ¿eh? Muchas veces, miren, yo ya les dije la verdad sobre mí. A veces yo mentía en la cuestión de los reportes mensuales. Pues ahí me tienen a veces medio ahí rayando ya no subrayando, ya nada más rayando la revista, el libro, lo que sea, porque ¿cómo te vas a sentar a un lado de una persona que, tiene sus cositas bien subrayaditas, bien marcadas, dando la impresión de que, estudiaste, te preparaste y alzar la mano y comentar? Ya tan solo para decir, hey, aquí estoy, mírenme, sí lo hice. Entonces, así son las cosas. Es triste, y lo admito, es duro exponerte, exponer tu pasado, exponer tu vida, y críticas va a haber, y pues bienvenidas, ¿no? Porque son parte de tu vida, son parte de lo que uno es, son desgraciadamente los fundamentos que tenemos. Cosas que se pueden modificar, cosas que pueden cambiar, porque por ejemplo, no quisiera que sonara falso orgullo, pero yo fui madre soltera, mi matrimonio no funcionó, y a mí simplemente como que sí me angustiaba el hecho de que yo traje a 2 personitas al mundo y no poder ofrecerles y darles lo que se merecían o lo que en mis manos estuviera hacer. Porque pues obvio, si tú estás en este nivel, pero si hay oportunidades a seguir escalando, ¿por qué te vas a quedar ahí? ¿Por qué no vas a motivar a tus hijos o por qué no vas a darles a tus hijos lo que se merecen? ¿Y por qué no vas a hacer lo que tienes que hacer como ser humano responsable? Entonces, no quisiera que sonara a falso orgullo, pero yo a los 17 años hice lo posible por obtener mi certificado de primaria, porque yo no quería ser una sirvienta. Me daba mucho coraje el ser maltratada, el ser humillada, el que me dijeran, no te sientes allí, no. Tú solamente tienes que limpiar y mantener eso limpio, no te puedes sentar allí. La loza, los platos y todo eso no los pueden usar, esos son los de lujo y bla, bla. Y no puedes comer comida del día, de la misma que tú preparaste, porque esa es la de nosotros, así decía la patrona. Ya mañana si queda de esto, pues comen, y si no, pues se hacen huevo con frijolitos y comen ahí en la cocina. Eso yo no quería para mí. Y yo pensaba en un futuro porque yo tenía ilusión de hacer un hogar, de tener mis hijos y de darles lo que yo no tuve. Yo no iba a querer eso para... ¿Cómo en mi cabeza cabe que yo voy a mandar a mi hija a trabajar de sirvienta? No. ¿O cómo voy a dejar a mi hijo sin estudios? Por supuesto que no. Dentro de mis posibilidades, hice lo que pude como ser humano, como madre. Hubiera querido tener las herramientas necesarias para ser mucho mejor, para ser solamente mejor. Pero tiene uno que aprender a vivir con sus limitaciones y sacarle jugo a esas limitaciones. Ser auténtico, ser extraordinario.
tuve la oportunidad de ahí mismo donde yo trabajaba, que después que terminé mi primaria, perdón, me fui a un curso de secretariado. Eh, Antes así se usaba, que no necesitabas terminar la secundaria para poder hacer una carrera técnica, y me puse a estudiar secretariado comercial. Entonces aprendí a escribir a máquina, trabajo de oficina y todo eso. Entonces cuando yo ya trabajé y luego mi certificado lo quería yo porque ese a fuercitas me lo pedían, para poderme dar trabajo en una fábrica americana, que en Tijuana se empezaron a, este, a establecer varias empresas americanas. Permítanme tantito. Se ve como del mismo color, pero en realidad es morado. Disculpen. Es un rico té. Entonces, pues sí, pude tener mi certificado y después me fui a trabajar de operadora a una máquina, pero allí mismo dentro de esa fábrica, también yo no me conformaba con ser simplemente operadora, así se le llaman a los que trabajan en lo más básico, o ensambladora. Yo me fijaba como la personita que ajusta la máquina si se te descompuso, o que te trae el material, o que lleva en la contabilidad. Obvio, es un trabajito un poquito más sencillo, pues eso yo quería para mí. No quería estar sentada en la máquina las 8 horas, obvio con nuestros descansos y todo, pero no quería yo eso para mí. Entonces empecé a fijarme cómo es el trabajo de un asistente de supervisor, un jefe de línea, y así es como fui escalando. Después se abrió la oportunidad de irme a trabajar en las oficinas en la misma empresa, y trabajé en el departamento de compras. O sea, había un poco de contabilidad, y pues yo llevaba la contabilidad de las compras de diferentes departamentos. Después ahí, cuando empezó la cuestión de las computadoras y todo eso, pues nos dieron clases de computación, nos dieron clases de inglés, y dentro de mis posibilidades yo me superé. Desgraciadamente, de repente a veces uno se encasilla ah, en cierta área de tu vida donde tú ya no sabes que hay más posibilidades. Sí las hay, y si las sabes, toca puertas, y pregunta, copia, lo que sea, pero supérate, porque es muy duro vivir una vida de escasez, el ser parte del montón, ser parte de una sociedad mediocre, cuando sí hay posibilidades. Siempre las ha habido. Por ejemplo, cuando yo tenía 17 años, que había clases de inglés, clases de primaria para adultos, y había posibilidades de seguir tu secundaria y así, antes no existía lo que se le llama ahora en México el INEA. Pero siempre ha habido oportunidades, y hay que aprovecharlas. Siempre hay oportunidad de conocer gente profesional. Aprende de ellos, estudia, bueno, autodidacta. Una persona autodidacta es aquella que aprende por sí misma. A mí casi me pueden hablar de cualquier tema, yo lo sostengo porque me gusta leer, me gusta, lo que puedo estudiar lo estudio. Incluso me gustaría estudiar botánica, y me encanta la cuestión de saber las propiedades de una simple hierbita, que aparentemente es simple y no, contiene muchas propiedades. O cosas así, ¿no? Cosas que estén dentro de tu oportunidad, dentro de lo que tú puedas hacer, entender y hacer, hazlo. Por ejemplo, yo que entiendo un poco de inglés, me da gusto el poder comunicarme con gente que no habla mi idioma, que no habla español,
Y que hasta me dicen, oye, pues, a ver, cuéntame, ¿cómo es que cuando hablas inglés piensas en español lo que tienes que decir y pues cuando ya tienes práctica, pues no, simplemente hablas y ya, ¿no? Obvio, nunca vas a dejar de superarte. Por ejemplo, yo mi español, me gustaría saber, por ejemplo, el español bien, o sea, con toda su gramática y con todo, pero no, simplemente pues no se puede, pero dentro de tus limitaciones siempre hay oportunidad de superarse. Tengo la curiosidad de estudiar hebreo y sí quisiera hacerlo. Quisiera perfeccionar mi inglés, porque ya el conocer otro idioma te abre muchas más puertas. Ya no habláramos de oportunidades de trabajo, pero por lo menos conocer gente y, y, y compartir de tus experiencias o compartir de tu vida de diferentes maneras, ¿no? La cuestión del activismo es duro, es pesado, porque se hace uno de muchos enemigos. Por cierto, no sé si han notado que ya bajaron un poco los famosos haters. Ya no se abalanzan tanto esas personas con sus comentarios súper despectivos y llenos de odio y rencor. A mí, por lo menos, me dejaron en paz. Pues porque tal vez ya no subo mucho contenido y todo eso, pero así como veo en comentarios de otros activistas que no he dejado de ver, ya no les llueve tanto. Una de dos, o ya les dieron su buena regañada y ya se concientizaron de que no lo hagan, pues ya ven cómo nos están vituperando. O también ya no tienen nada más que decir. ¿Por qué? Porque se les están abriendo los ojos. Les estamos diciendo sus verdades. Y como lo vuelvo a decir, no está en nosotros los activistas el sacar a la gente de la organización. Simplemente estamos para hablar de nuestras experiencias, de lo que nos pasó y de la realidad de la organización. Quien quiera quedarse allí, ahí se quede. Quien quiera despertar, abrir los ojos, wow, bienvenido, ¿no? Pero sí, no dejemos de hablar, no dejemos de señalar. Voy en el minuto 33 de esto, tal vez voy a cortar mi video, no sé cómo va a quedar la cuestión aquí con la computadora, pero no dejemos de exponer. Hay muchas cosas, desgraciadamente en mi caso, estaba escuchando apenas hace unos minutos algo que subió Rafael David. Yo le hablo con mucha confianza, a mí me refiero a ellos como si de veras los conociera en persona. En la cuestión en California que se está aprobando ciertas cosas ahí judiciales en cuanto a que pues puedes exponer tu caso, denunciar lo que te hicieron, los abusos sexuales y todo eso. Y si yo hubiera sabido que había una ley, si hubiera abierto la boca para haber expuesto a esta persona que me hizo tanto daño de chica. De hecho fueron dos personas, pero a la que era testigo de Jehová y a la que era anciano y que era el esposo de mi abuela, que todavía me recuerdo y es duro, es duro en el sentido de que este hombre agarró mi rostro así, lo volteó hacia él y me dio un beso en los labios. Yo tenía 12 años, por Dios. ¿Cómo se atrevió este hombre a hacerlo? Y tal vez le hizo cosas peores a otras niñas, a otras personas. Y en esos días supe que también trató y hostigó a una de mis tías. Lo hizo con mi mamá y lo concluyó con otra de las hijas de mi abuela, hermana de mi mamá. Con ella
Mi abuela los descubrió, descubrió el adulterio en su misma recámara y los denunció a los ancianos. Ellos fueron expulsados, terminaron casándose, formando una linda familia, tuvieron una niña. El hombre ya murió. Pero fue un escándalo tremendo y fue algo tan difícil en la familia porque mi abuela tenía 4 hijos con este hombre. No maté la mosca, ahí anda dándome lata. A ver, párate. No le di. Tenía 4 hijos con mi abuela, este hombre, y de más o menos de mi edad. Y fue muy difícil para mis tíos. Se descarriaron bien feo, la familia se desintegró. Uno de ellos terminó en la cárcel, pagando muchos años de cárcel porque se dedicó a cosas que no deben de ser. Mis otros tíos, la verdad no sé sus vidas, pero ese hombre deshizo la familia. Pero fíjense que después este hombre reclamaba sus privilegios, Cuando ya él demostró que estaba arrepentido y que era un pecado y que no sé qué, pues siguió con la mujer, con la hermana de mi mamá. Siguió con ella, hicieron su vida, Pero si yo hubiera sabido y hubiera tenido el valor de denunciar a ese hombre, de decirles, miren lo que me quiso hacer conmigo, creo que ya maté la mosca. Otra cosa hubiera sido. Porque sí necesita uno cierto tipo de ayuda psicológica después de una experiencia como esa. Porque simplemente uno queda totalmente confundido y uno queda, ahora sí que ahora desconfías de medio mundo, ¿no? Entonces, nuevamente, creo que por tercera vez lo voy a decir, no nos quedemos callados. Si hay oportunidad de hablar yo realmente no tengo oportunidad de hablar con mis hermanos, con mi hermana, con mi madre. Mi madre ya no razona, ya no. Ella quedó muy enferma después de que tuvo un derrame cerebral. Y hay muchas cosas que ella ya no las razona, pero sí tengo hermanas, tengo tías, primos que están ahí adentro todavía. Entonces, es difícil. Es difícil porque también en mi caso como quedé muy afectada con esa cuestión y no fue solamente el mal ejemplo y el escándalo que se suscitó por el problema de este hombre con mi tía. Permítanme. Fueron otras cosas. Fueron otras cosas muy serias. Que cuando yo decidí salirme ya de la organización, conocí al que fue mi esposo y decidí casarme con él. Y la organización, no la organización en sí, pero sí la congregación no me quiso hacer una boda religiosa porque pues él no era testigo de Jehová y pues yo me quedé con la idea de que bueno, yo no voy a tener la bendición de Dios, entonces no me voy a casar solamente por el civil. Y yo estaba con la idea de que pues yo hice mi voluntad y voy a afrontar las consecuencias y no tomé en cuenta la presencia de Dios en mi vida. Yo soy creyente, pero creyente después de muchos años porque lo que resultó de mi salida y de mi matrimonio con el papá de mis hijos fue que yo no quise saber nada de la organización y por ende nada de Dios, que son cosas muy diferentes.
La organización no es Jehová, no es Dios, no es Cristo, no son los ángeles, no es el Espíritu Santo. La organización es un organismo dirigido por 8 personas tan humanas y tan imperfectas y tan viciosas como todos los demás. Por ende, no es una organización perfecta, porque aún así, tantas cosas horribles que pasan en otras partes, en otras denominaciones, otras iglesias. Pero es porque uno es un humano imperfecto. Simplemente que la diferencia con otras religiones a las que yo no conozco bien, pero he visto, incluso hasta la religión católica que fue tan atacada y sigue siendo tan atacada por la famosa organización, creyéndose que ellos son el único pueblo de Dios, cómo se inflan y cómo se enorgullecen de decir nosotros somos el pueblo escogido y ustedes son esto y esto y esto y esto, cuando no es cierto, cuando por eso pasa lo que pasa. Y las consecuencias son muy duras, muy tristes. Entonces lo que hace la organización es simplemente envolver las cosas, mantenerlas bien en secreto y tal vez hasta negarlas. El dar ante los demás la apariencia de que se es el pueblo escogido de Dios. Está difícil, está bien serio y es toda una farsa. Déjame decirte a ti, oh testigo de Jehová devoto, abre los ojos, estudia lo que es realmente la palabra de Dios y verifica qué tan congruente es la doctrina de la organización con lo que dice la verdadera palabra de Dios. Y simplemente trata de ser la persona que los demás estén orgullosos de ti. Una persona honrada, sincera, humilde, trabajadora, empática, que ayudes a quien más puedas, compartir lo que tú tengas. Porque al fin y al cabo, yo soy muy creyente de lo que dice que bendito es y es bendición más para aquel que da que el que recibe. Entonces, sin ánimo de hacerlo con el afán de tú estar feliz, de sentirte tranquilo y sentirte orgulloso de lo que haces por los demás, fuera de eso, estamos llamados a tender una mano al necesitado. Después les voy a platicar del caso de una de mis hermanitas, la más pequeña de nosotras, que está sufriendo de una manera muy terrible. ¿Qué creen? A causa de las absurdas y tontas creencias de los testigos de Jehová. Muchas cosas tienen y tendrán por las que rendir cuentas ante aquel supremo ser que te va a decir, mira, deja ver qué hiciste. Muchos creen que así va a ser, muchos no quieren creer que así es. Si es, que bueno, imagínense. Y si no lo es, pues de todos modos, tratamos de ser mejores. ¿Ok? Pues muchas gracias. Me despido de ustedes. Estoy sobre el minuto 43. Y creo que no sé cómo va a salir este video. Espero que bien. Y pues muchas gracias. Hasta la vista.